Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias. Bueno, aguardamos hasta las 18:30 para comenzar la clase, que es el horario asignado. Esperamos que se conecte más gente.
ahora sí, buenas tardes. Si nos Hola, conectamos todos doctor. con cámara, por favor. Buenas tardes, Buenas doctor, ¿cómo tardes, está? buenas tardes. Bueno, no muchos me conocen. Buenas tardes. Mi nombre es José Manuel del Cerro. Soy el titular de la materia procesal civil. Les doy la bienvenida. Sé que ayer tuvieron la primera clase. Y bueno, nos veremos todos los miércoles conmigo y seguramente cubrirá alguna clase de la doctora Bodega, ya que ella va a ser pronto mamá. La idea, como ustedes tienen subidas todas las clases, si quieren ir estudiando, sería muy importante que puedan anticipar el estudio. Sobre todo porque es muy fácil el seguimiento. Las primeras 5 bolillas del programa, las primeras 5 unidades, se van a desarrollar el día martes la 1, el día miércoles la 2, el día jueves la 3, el día viernes la 4 y el día lunes la 5. Así que si ustedes quisieran, pueden anticiparse en la lectura para que les sea más llevadero y comprensible el tema. En segundo lugar, es importante que, más allá de que no nos vemos personalmente, las clases sean dialogadas. ¿Por qué pido esto? Porque la mejor forma de comprender muchas veces los temas que se van a tratar y sobre todo por la importancia que tiene el derecho procesal como instrumento, muchas veces parece que fueron galimatías, algo muy enredado que resulta incomprensible. Por eso, si no se entiende, siempre es mejor una pregunta en términos para poder despejar cualquier duda que tengan. Siempre es importante que tengan a mano también el código procesal, porque nosotros, si bien vamos a trabajar principalmente con el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, también vamos a trabajar con el Código Procesal de la Nación. Y siempre yo hago el mismo comentario porque pareciera que estudiar el Código Procesal de la Nación no es correcto. Sin embargo, nosotros convivimos en una ciudad donde trabajamos tanto en la justicia federal como en la justicia provincial. Con lo cual, nuestra tarea necesariamente debe tener en consideración ambos códigos, que si bien tienen un origen común, el Código de Nación tuvo numerosas reformas que obviamente han marcado en la actualidad una gran diferencia entre ambos procesos. Y esa gran diferencia entre ambos procesos, por ejemplo, impone diferentes cargas para los profesionales que hoy están en el Código de Nación y que no están en el Código de Provincia. También hay grandes diferencias en materias de notificaciones, como los vamos a ver, actuación de gestor procesal, etcétera, que es muy importante tenerlas en consideración. Hasta todo este tema que seguramente ya es de conocimiento para ustedes, todo este acceso a lo que nos estamos caminando, que es sobre todo el proceso en la web, donde vamos a la desmaterialización del expediente, también encuentra grandes diferencias entre el Código de Nación y las presentaciones en el Código de Provincia. Si uno hay veces, en la práctica, la pandemia tuvo un gran impacto en la tecnología y fue un gran catalítico en todo este tema porque aceleró muchos de los tiempos en que estábamos pensando en el expediente digital. Y hoy particularmente aparecen muchas de las cuestiones agravadas en cuanto a la función nuestra, porque antes, claro, cuando uno pensaba en el expediente materializado en papel, uno se imaginaba que uno presentaba un escrito en tribunales, que toda esa documentación que me había entregado mi cliente o que yo le había requerido a mi cliente la depositaba en tribunales, y eso había desaparecido. ¿Por qué? Porque el abogado
empieza a dar fe de que aquellos documentos que subió o aquellos escritos que subió a la web aparecen firmados por su cliente. Y esto trae aparejado dar fe acerca de los contenidos de los documentos, de la originalidad de los documentos, de la firma de los instrumentos, de una manera mucho más agravada o importante de lo que era cuando nosotros pensamos en el expediente formato papel, porque yo llevaba el contrato y lo dejaba en tribunales y el juez tenía a mano el instrumento contrato. Y hoy yo lo que le mando es una fotografía, ¿eh? Hoy le mando un escrito que digo que lo firmó Julia, que lo firmó Marcela, que lo firmó Emilio, por dar a nombre de los alumnos de la clase, y yo estoy dando fe de que esa firma le pertenece. Esto es punto principal. Después yo siempre arranco mis clases diciendo cuál es el artículo para mí que es el más importante del Código Procesal. Si ustedes lo tienen a mano, es el artículo 58. Un artículo que está dentro de lo que es el patrocinio letrado obligatorio, que muchas veces no se entiende desde el ejercicio profesional. El texto de este artículo. Fíjense ustedes que en primer lugar, este capítulo tercero nos habla del patrocinio letrado obligatorio. ¿Y esto por qué? Muy bien. ¿Alguna vez se pusieron a pensar por qué no se admite que alguien venga a un proceso sin patrocinio letrado obligatorio? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque acá lo que está ¿Puede haciendo... ser, doctor, por el derecho de defensa? Exactamente. Lo que hace el código acá claramente, es decir, ¿cuál es uno de los derechos principales que tiene un ciudadano? Su derecho de defensa. Y ese derecho de defensa solamente puede ser resguardado o la tutela judicial efectiva, para hablar en los términos del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, o que utiliza también la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se va a resguardar en la medida en que quien se presente en un escrito, que se presente en tribunales, tenga un patrocinio letrado obligatorio. Esto es la primera cuestión. Pero después hay algo más que agrega en este capítulo el artículo 58, que dice: en el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardarse. Si uno lee este artículo de esta manera, ¿en qué está pensando? Cuando el código establece exactamente: en el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardarse. Lo mismo dice el Código de Nación, lo mismo dice la Ley 5177. ¿Qué nos está enseñando esto? Acá hay algo que es fundamental. Primero dijimos que nadie se puede presentar en un proceso sin un abogado que garantice que esa persona esté debidamente asesorada, que garantice su derecho de tutela judicial efectiva. ¿Es verdad? Artículo 56. Y el artículo 58, ¿qué es lo que nos está enseñando? Con esta equiparación. Esta equiparación no es que a nosotros cuando lleguemos a tribunales nos digan: hola, doctora Ruggiero, buenos días, su señoría. No, no me van a tratar como un juez. Lo que está diciendo acá claramente el artículo 58
conjuntamente con el 56, es que para que haya un proceso formalmente válido, es tan necesaria la presencia del juez como la de un abogado. Los dos hacen a la correcta administración de justicia. ¿Entienden? Fíjense la importancia que tiene este artículo 58. Ustedes no son auxiliares de la justicia. Ustedes son una parte necesaria de la administración de justicia. Esto es lo que nos está diciendo el artículo 58. Es tan necesaria la presencia de un juez como tan necesaria la presencia de un abogado. Y siempre insisto en esto, porque no nos damos cuenta cómo esto después, su importancia, hoy aparece, como les dije al comienzo de nuestra clase, la importancia que tiene de la actuación profesional. Hoy yo doy fe de que todo lo que se incorpora digitalmente, porque es obligación incorporarlo digitalmente a un expediente, yo doy fe de que es auténtico. Miren la importancia que tiene este artículo. Este artículo nos dice no puede haber administración sin justicia, sin jueces y sin abogados. Los dos son necesarios y los dos tienen la misma importancia. Por eso siempre comienzo mis clases para enseñar o tratar de hacerles reflexionar lo importante que es ser abogado. Que no somos una parte auxiliar en la administración de justicia, sino que somos parte de la administración de justicia. Fíjense ustedes también. Ustedes son muy jóvenes, en general, pero seguramente escucharon hablar de la ley 23.515, la ley de divorcio, que se sancionó durante el gobierno de Alfonsín. Hasta esa época nosotros solamente teníamos una vieja ley de matrimonio civil, que salvo un pequeño interregno, solamente admitía la separación personal, no admitía el divorcio, y por lo tanto, ustedes se podían separar, pero no podían volver, podían rehacer su pareja, porque obviamente nadie les podía decir nada, obviamente, acciones privadas de los hombres, pero sin embargo, permanecían unidos en el vínculo con su anterior pareja matrimonial. Entonces un abogado Sellán dijo, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque las acciones, esto viola el artículo 19. Cuando yo me casé, me dijeron, ¿usted está de acuerdo en vincularse con esta señora? Sí, y nadie me puede obligar a mantenerme indefinidamente con el vínculo. La indisolubilidad del vínculo es contraria al artículo 19 de la Constitución. Y esto fue recogido por la Corte Suprema de Justicia, que decretó la inconstitucionalidad de la norma. Esto que generó un cambio legislativo, la ley 23.515. Para mostrarles esto, sobre la importancia de la labor, y que yo utilice un neologismo para identificar esta creación del derecho que tienen los profesionales. No nos damos cuenta nosotros. Muchas veces nosotros identificamos una determinada situación jurídica que no está reglamentada en la ley general, pero que sí puede encontrar cobijo en la legislación constitucional. Y somos nosotros los que le damos el planteo jurídico y el ropaje jurídico para generar una nueva institución jurídica, que después atrás viene el legislador y la legisla. Fíjense ustedes, hoy tenemos procesos colectivos. ¿Saben lo que es un proceso colectivo? Sí, sí. Como los procesos con el daño ambiental. Por ejemplo, O de consumidores.
hay intereses que afectan a un colectivo. Hemos visto muchas acciones contra los bancos por cobros indebidos, y que muchas veces no nos damos cuenta, pero esas acciones colectivas, cuando uno las mide en general individualmente, son irrelevantes en cuanto a lo que puede ser el monto. ¿Y por qué? Porque a mí me cobraran un seguro de vida, que si uno lo ve, ese seguro de vida no impacta en mi economía. Y yo no voy a hacer un juicio por 1.000 pesos, ¿me comprenden? Cuando de bono y ya tengo mucho más dinero, ¿es verdad? Pero colectivamente hay un interés en que ese tipo de situaciones, obviamente, tengan una respuesta judicial para evitar un abuso. Sin embargo, hoy tenemos procesos colectivos cuyas reglas han sido redactadas por la Corte Suprema de Justicia y, sin embargo, no tenemos una reglamentación legal, una norma jurídica que me las reglamente, ¿es verdad? ¿Y quién promovió ese juicio colectivo? Un abogado que hizo el planteo seguramente mirando situaciones en el derecho extranjero y haciendo esos planteos. Situaciones injustas que encuentran una respuesta dentro de la normativa constitucional, no infraconstitucional, y que un abogado hace planteos. Esto es lo que yo llamo, utilizando, reitero, un término, un neologismo, que es la facultad jurígena. Ustedes no se dan cuenta, pero hubo un abogado que planteó el amparo, y ahí nació el amparo. Primero contra actos de particulares, después contra actos del poder público, etcétera, etcétera. ¿Comprenden? Entonces, yo siempre digo, como abogado, cuando se me plantean las cuestiones, y esto es la importancia del derecho procesal, es donde el abogado quiere encontrar la herramienta para tratar de vencer esa situación que considera jurídicamente injusta y encuadrarla, porque sin un abogado tampoco hubo seguramente una tutela judicial efectiva correcta. Cuando uno ve, por ejemplo, hoy que se ven tantos amparos de salud, cuando uno ve la tutela anticipatoria, como todavía recién inicia el juicio y ya le estoy dando al actor algo que debió ser motivo de una sentencia definitiva. Lo que pasa es que si yo le doy el brazo ortopédico, cuando termine la sentencia, no se lo voy a poder implantar. ¿Comprenden? Y esto es una tutela anticipatoria. O la ejecución parcial de la sentencia. Tantas cosas que vamos a ver que encuentran origen en un planteo de un profesional. Por eso, y con esto culmino, nosotros, y esto no es original mío, nosotros como profesionales tenemos un don, como una varita mágica. Y esa varita mágica es convertir el hecho que nos relata nuestro cliente, despojarlo de las cuestiones que son de sacarle esas cuestiones que no son de interés jurídico y quedarnos con aquel segmento de los hechos que nosotros consideramos que merece protección jurídica y lo convertimos en el objeto de nuestra pretensión. Eso es lo maravilloso que tenemos nosotros. Porque el cliente nos hace un relato extenso y de ese relato extenso yo le voy a contar al juez solamente una parte. Aquello que sea realmente de interés jurídico. Por eso transformo el hecho en una pretensión. Esa es la parte tan importante, depuradora de la labor profesional. ¿Está claro este tema? Comprendimos hoy para qué estamos.
¿Mm? Y a mí me toca hablar hoy de una bolilla o de una unidad temática que es la 2. Los actos procesales. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un acto procesal? Seguramente algo vieron cuando vieron Elementos, ¿es verdad? Sí, sí, doctor. Fabiana, ¿te animás a decirme qué es un acto procesal? Fabiana González. Sí, acá estoy. Sí, sí. Es la actuación de un abogado. ¿Alguien que le ayude a Fabiana? Podrían ser todas las acciones que se dan en el contexto de un proceso, o sea, ya sea que se dan para iniciar un proceso o para asegurar su continuidad o finalización del mismo. Fíjense, lo que dijo Camila se acerca al concepto. ¿Se imaginan ustedes un expediente judicial? Aquellos que no lo vieron, no tuvieron acceso nunca a un expediente, ahora lo van a ver menos todavía, porque ahora lo van a ver desde una pantalla. ¿Se imaginan un expediente judicial? ¿Cómo se imaginan ustedes? Una carátula, una demanda, una notificación una resolución que provee esa demanda, una cédula notificando la demanda, un escrito contestando la demanda, y así hasta llegar a la sentencia. Bueno, un expediente son actos procesales todos concatenados, ordenados. Fíjate, Fabiana, que el concepto no solamente involucraba el acto procesal de parte, sino que dentro de los actos procesales voy a tener actos procesales del órgano judicial, actos procesales de auxiliares de la justicia, actos procesales de tercero, la declaración testimonial. Acá nos estamos aproximando a entender lo que es un acto procesal. ¿Comprenden? Lo que aquello que parecía una noción abstracta de acto procesal y ya nos asustamos. Fabiana se asustó y dijo, ¿qué le digo al doctor del Cerro, no? Me imagino que será lo que hace el abogado. Sin embargo, fíjense qué sencillo que es identificarlo al acto procesal. Un expediente, si tengo que definirlo, yo diría, es un conjunto de actos procesales. Obviamente, después vamos a identificarlos por los sujetos, el objeto, la causa. Ahora vean el programa. Fíjense lo que vemos nosotros. Actos procesales, concepto, contenidos. Lugar de actos procesales. Tiempo. A ver, fíjense qué fácil. Ahora vamos a definirlos todos, vamos a tratar punto por punto, ¿sí? Fíjense qué fácil que es entender esta bolilla. Primero identificamos qué es el acto procesal. Después vamos a decir dónde. Para que ese acto procesal es formal. Entonces, hay un lugar para hacer ese acto procesal. Porque hay actos procesales que vamos a hacer por ante el juzgado y actos procesales que van a desarrollarse fuera del juzgado. Pero todos son formales, ¿eh? Después vamos a decir, ¿yo lo puedo hacer en cualquier momento? No. Hay un tiempo para hacer ese acto procesal. Por eso luego vamos a ver el tiempo de los actos procesales. Y después vamos a entender la forma del acto procesal, porque el acto procesal es formal. Y ese acto procesal tiene una forma de ser exteriorizado, una forma de ser realizado. ¿Comprenden? Y cada acto procesal, ya sea de parte, un escrito,
ya sea una audiencia, ya sea una resolución judicial, tienen formas de realizarse. ¿Comprenden? Y la violación a la forma me lleva al último punto de la bolilla. Fíjense, nulidad procesal. ¿Vieron cómo es fácil entender el contenido de lo que vamos a ver? ¿Sí, Fabiana? Pobrecito, ahí la tomé. La tomé de ejemplo a Fabiana. Pero no. Tranquila. ¿Sí? Esto es importante. Entender que los actos procesales son formales y esa forma exige una forma de exteriorización, un tiempo para ser realizados y un lugar para ser realizados. La violación a cualquiera de esas formas traerá aparejada una sanción. Y están movilizados el acto procesal de parte con cargas imperativos en el propio interés. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Vamos a definir los actos procesales. Se dice que son hechos voluntarios que tienen por objeto y efecto directo e inmediato la constitución, el desenvolvimiento o la extinción de un proceso, sea que procedan de las partes o de sus peticionarios, acto procesal de parte, sea que provengan del órgano judicial o arbitral o de sus auxiliares, acto procesal del órgano, o de terceros vinculados al proceso con motivo de una designación, citación o requerimiento y destinados al cumplimiento de una función determinada. Doctor, Sí, claro, Mirta. ¿sería el equivalente al acto jurídico que se ve en derecho civil? ¿No? Hay ciertas diferencias entre el acto jurídico del derecho civil con el acto procesal. Justamente porque en el acto procesal de parte siempre tiene que tener patrocinio letrado. Acabamos de verlo. Entonces, ¿puedo yo imputarle a ese acto procesal de parte un vicio de la voluntad? Claro, no es un ¿Comprendés, acto Mirta? entre Vos podrás particulares, claro. Claro. decir, yo firmé el escrito que estuve debidamente, supuestamente estuviste debidamente asesorado por error. Para eso vos tenías, ¿comprenden esto que le estoy hablando con Mirta, chicos? Claro. No hay vicio de la Precisamente voluntad. un acto jurídico puede ser atacado por vicios en la voluntad, ¿es verdad? Claro, vicio de la voluntad. Lo que se Error, discute doble. en el acto procesal es si yo al acto procesal de parte que tiene debido patrocinio letrado le puedo a la parte decir, ah, no, me asesoró mal el abogado. En todo caso, el acto procesal será válido y yo tendré, por ese mal asesoramiento jurídico, una acción contra mi abogado. ¿Comprendés, Mirta? ¿Comprenden esto? Por eso se diferencian en principio, se dice que no son las mismas reglas, más allá de que en algún caso puntual se pueda argumentar en contra de lo que acabamos de decir. Pero en principio no puede imputársele vicios de la voluntad al acto procesal de parte.
Si no, todo proceso sería un tembladeral, Mirta. ¿Comprenden? Claro, claro, claro. Claro, se invalidaría por un defecto, Y claro. cada vez que yo diga, uy, el abogado Claro. me asesoró mal, uy, hay un vicio de la voluntad porque se aprovechó de mi ignorancia. Claro. No, si vos elegiste, dicen que el abogado es como el vino. ¿Sabían ustedes? No. ¿Qué? Claro, si ustedes toman un vino malo, después le va a doler la cabeza. Ah, Si sí. ustedes eligen un abogado malo, después le va a ganar dolor de cabeza, ¿no? Se ríe Susana Gracias, ya, Gómez. gracias, Pero doctor. bueno, acuérdense siempre esto del buen vino. ¿Eh? Si elige un mal abogado, después no se queje del dolor de cabeza, dice. Muy bien. Fíjense que dice que en principio constituyen manifestaciones voluntarias de quienes los cumplen. En realidad, lo que impulsa a la actuación, a la realización de un acto procesal, es muy diferente cuando yo lo predico del acto procesal de parte que del acto procesal del órgano judicial. ¿Por qué? Porque lo que mueve al acto procesal de parte es el propio interés. Soy yo el que impulso en un principio dispositivo este proceso y yo voluntariamente ejecuto los actos procesales. Pero el juez no es al juez o al órgano judicial, si no realiza los actos procesales que están en cabeza de él, puede ser sancionado. ¿Comprenden? Por mal desempeño. Por eso aquello que impulsa la realización de un acto procesal de parte y de un acto procesal del órgano judicial es tan diferente. Muy bien. Nosotros acabamos de definir al acto procesal como un hecho voluntario que tiene por objeto directo e inmediato constitución, desenvolvimiento o extinción de un proceso. Pero también tenemos hechos procesales, que son sucesos o acontecimientos que pueden producir esos efectos dentro de un proceso, que pueden tener efectos dentro de un proceso. Por ejemplo, el fallecimiento de una de las partes. Esto es un hecho, pero esto provocará efectos dentro del proceso. Por ejemplo, que yo cite a los herederos si la acción puede continuar, bajo apercibimiento de quitarle la rebeldía. O me pueden traer aparejada la extinción de un proceso. Se me murió el demandado en el juicio de alimentos. ¿Comprenden? El obligado al pago, ¿quién era? Este sujeto. Yo no tengo la obligación de pasar alimentos frente a ciertos sujetos, o sea que yo no puedo llamar al heredero de esa persona. ¿Comprenden? Son hechos que pueden tener efectos dentro de un proceso. Los actos procesales son puros, es decir, no resulta admisible sujetarlos al cumplimiento de una condición. Justamente adelantándonos, dijimos, en principio no le son aplicables las reglas del derecho privado en materia de vicios de la voluntad. La documentación del acto procesal lo convierte en un instrumento público. No encuadran dentro del concepto de acto procesal. Primero, actividades que se desarrollan
fuera del proceso, aunque puedan tener o producir efectos dentro de él. Por ejemplo, el otorgar un poder a un abogado. El otorgar un poder frente a un escribano, un abogado, es un acto realizado fuera del proceso. La incorporación de ese mandato, de ese poder en el proceso, tiene un nombre que será la acreditación de la personería, cumpliendo con el artículo 46. Pero el acto procesal, ¿cuál es? Una vez que yo lo incorporé al proceso, acreditando la personería. Mientras yo fui a la escribanía y otorgué el poder y firmé el poder para el abogado, no hay acto procesal. Tampoco se considera que constituye un acto procesal las actividades preparatorias del mismo. Las instrucciones que recibe el apoderado de parte de su cliente, el estudio del cliente, el estudio por parte del profesional de una determinada causa. No son actividades que vayan a ser consideradas actos procesales. Y ahora ya descripto lo que es el acto procesal, podemos hablar de lo que es un proceso. Y ahí decimos que el proceso se lo considera una actividad continuada, manifestada en una serie gradual, progresiva y concatenada de actos procesales que cumplen las personas intervinientes para obtener los fines del proceso. Y estos actos procesales se van a agrupar alineándose en una sucesión en función del destino perseguido por el ejercicio de poderes y cumplimiento de los deberes que la ley procesal regula. Esos actos procesales, fíjense que pueden ser clasificados en tres grandes grupos. Actos procesales de iniciación, actos procesales de desarrollo y actos procesales de conclusión. ¿Cuáles son? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los actos procesales de iniciación? Aquellos que introducen la instancia. ¿Interposición de la demanda? Oscar, no te escucho bien. Oscar. Dijo la presentación de la demanda. No, la contestación ya hubo un acto de introducción. Estamos hablando de iniciación. Presentación de la demanda. La presentación de una demanda. ¿Y cuál más? Las diligencias preliminares podrían considerarse también. Las diligencias preliminares. También el pedido de medidas cautelares autónomas antes de la promoción de una demanda. Son actos de iniciación de un proceso. Ya vamos a ver el tema de las medidas preliminares y obviamente el pedido de medidas cautelares o de una prueba anticipada. Perdón, doctor. Sí, Oscar. Los que no eran actos procesales por un lado y por otro lado los actos de iniciación. No, estamos hablando, ahora estamos hablando de
que podemos clasificar a los actos procesales en actos de iniciación, actos Sí. de desarrollo y actos de conclusión. Sí. ¿El de mediación dónde lo colocaría, doctor? La mediación todavía no está dentro del proceso. La mediación es extraprocesal. Bien, Va gracias. por fuera del proceso. Bien, La mediación, por eso se dice que es prejudicial, bien, si bien es obligatoria. claro. ¿Mm? Para cierto tipo de procesos, obviamente, ¿no? No para todos los procesos. Y acá, por ejemplo, fíjense ustedes que hay una gran diferencia entre nación y provincia, porque en nación ciertas cuestiones del derecho de familia pasan por mediación. Fíjense qué gran diferencia con provincia. ¿Mm? Un alimentos en nación pasa por mediación. Nosotros no. ¿Sí? Bien, actos de iniciación. Ya vamos a ver qué son las diligencias preliminares, pero fíjense ustedes que yo trato siempre de que cuando las nombramos las entendamos enseguida y de manera sencilla. Fíjense ustedes que cuando yo tengo que iniciar una demanda, que es un típico acto procesal de iniciación, miro el artículo 330 y tengo unos ciertos requisitos que cumplir para mi demanda, ¿es verdad? El artículo 330, nombre y domicilio completo del actor, nombre y domicilio del demandado, el objeto con toda precisión, etc. ¿Qué pasa si me falta alguno de esos requisitos que no los puedo completar? Bueno, una forma de obtener esa información que a mí me falta, por ejemplo, es recurrir precisamente a las diligencias preliminares. A ver, me ocuparon un terreno. Un cliente me viene a ver y dice, me ocuparon un terreno. Muy bien. Sí, la gente yo quiero que se vaya. Bueno, muy bien. Usted le dice, ¿y usted se entrevistó con ella? Sí, dice que ellos lo compraron. Que le cedieron derechos y acciones. Ah, mire, qué bien. ¿Y sabe quién es? No sé quién es la gente que está dentro. Bueno, le mandamos una carta de documento, pero es un terreno. No puedo, no la van a recibir. Bueno, voy con un notario. Lo sacaron a patada. No puedo identificar a los ocupantes. ¿Cómo hago yo para demandarlos si no sé quiénes son? ¿Cómo los identifico? Bueno, le pido al juez que con uso de la fuerza pública vaya un oficial de justicia e identifique a las personas que están adentro. Esa es una diligencia preliminar que me permite completar el inciso segundo del 330. ¿Pero qué me dijeron a mí? Que lo habían comprado. Bueno, que en el mismo instante determine el carácter de la ocupación y le pida que exhiban los títulos que invocan. ¿Por qué? Porque si hablamos de tenencia, yo voy a tener un desalojo, pero si hablamos de posesión, tengo que ejercer, si el lote es mío, el objeto de la demanda será una reivindicación. ¿Comprenden? Para eso, ¿yo qué tengo que decidir? ¿Qué tengo que cumplir? Describir exactamente el objeto de mi pretensión. Entonces, necesito de esas diligencias preliminares a los fines de ¿qué? De completar mi demanda. ¿Comprenden? Entonces, eso va a determinar a quién voy a demandar y, con la información que obtenga, el objeto de mi demanda. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos, dijimos, en segundo lugar, los actos de desarrollo. Y dentro de los actos de desarrollo voy a tener
comprendidos lo que se llaman actos de instrucción. Acá hablo dos fechas dentro de los actos de desarrollo. Y voy a poner actos de instrucción por un lado y actos de dirección por otro. Esto más que nada es una forma de mostrarles cómo técnicamente nosotros podemos diferenciar los actos procesales, ¿eh? No es una... Es un poco, si bien lo que nosotros tratamos de ver acá, es determinar claramente la cantidad o tipos de actos procesales clasificándolos. Primero en el primer gran grupo, entonces de iniciación, desarrollo y conclusión. De los de iniciación vimos que hay distintos actos de iniciación del proceso y ahora vamos a ver los de desarrollo, qué es lo que se va a dar dentro de este proceso, y ahí diferenciamos dos tipos de actos. Los de instrucción por un lado y los de dirección por otro. Estos actos de instrucción encontramos dos tipos de actos. Abrimos dos flechas más dentro de los actos de instrucción. Por un lado, hablamos de actos de alegación dentro de los actos de instrucción. Esto tiene que ver con una necesidad que impone el proceso de que las partes relaten los hechos y los encuadren jurídicamente. Esto es muy importante porque esto va a tener mucha relación después, cuando veamos más adelante, el principio de congruencia. Y esto va a tener también mucha relación con aquello de los hechos alegados en la demanda y que yo voy a tener que probar. Esto va a tener también relación con los hechos que yo tengo que probar y de aquellos hechos también relatados que la parte de la contraria debe reconocer o negar. ¿Vieron ustedes cómo empezamos a relacionar un montón de cosas? Yo alego hechos y los encuadro jurídicamente. Estos son los hechos de alegación. Primer punto. Y dentro de los actos de instrucción también aparece un segundo acto, que son los actos de prueba, de ofrecimiento y producción. Ofrecimiento de medios probatorios y producción de esos medios. Bien, fíjense que estos actos de ofrecimiento y producción se manejan también en tiempos diferentes, porque cuando vamos a ver, luego nosotros tenemos reglas para el juicio ordinario, para el juicio sumario y para el juicio sumarísimo, y después para los procesos especiales. En el juicio ordinario, el acto de ofrecimiento, fíjese que se va a dividir. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento de los medios probatorios de prueba documental se hace con la demanda, pero el ofrecimiento de los restantes medios probatorios es dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. En el proceso sumario y sumarísimo, todos los medios de prueba se ofrecen en la demanda. Obviamente, los de producción tienen un estadio posterior. Entonces, dentro de los actos de desarrollo, dijimos, tenemos actos de instrucción, hablamos de los actos de alegación de hechos y prueba, de alegación de hechos y ofrecimiento y encuadre jurídico, y dentro de los actos de prueba, ofrecimiento y producción. Dentro de los actos de desarrollo también hablamos de los actos de dirección. Estos actos de dirección acá vamos a abrir distintas flechas, porque vamos a hablar de actos de ordenación, de actos de comunicación o transmisión, de actos de documentación y cautelares.
los vamos a describir a cada uno de ellos. Los primeros que nombramos son los actos de ordenación. Tienden a encauzar el proceso en sus distintas etapas. Y fíjense que van a comprender los actos de impulso procesal, los actos vinculados a las resoluciones judiciales y los actos de impugnación. Entonces, dentro de los actos de ordenación, 3 tipos de actos: impulso, resolución, impugnación. En segundo lugar, dentro de los actos de dirección aparecen los actos de comunicación o transmisión. Esto se va a vincular con lo que luego vamos a ver, que es todo el tema de notificaciones procesales. Ellos tienen por objeto poner en conocimiento de las partes, de los terceros o de funcionarios judiciales o administrativos, una petición formulada dentro del proceso o el contenido de una resolución judicial. Acá todo esto lo vamos a vincular, todos los actos de transmisión los vamos a ver, con lo que es notificaciones, vistas, traslados, etc. Siempre tengan en cuenta, cuando lo vamos a ver obviamente, más puntualmente, todo esto se vincula con un principio claro, que es el de bilateralidad. ¿Está claro? Sí. El proceso tiene que ser un equilibrio entre partes antagónicas. Después hablamos de los actos de documentación, y esto se vincula con aquellos actos que tienden a la formación material de los expedientes, esa incorporación ordenada de escritos y documentos acompañados por las partes, estos actos de documentación, obviamente, después los vamos a ver, tienen formas de ser confeccionados. Y por último tenemos los actos cautelares, que en principio tienden a asegurar el cumplimiento de una sentencia futura de condena. El tercer grupo de actos procesales dijimos que eran los actos de conclusión o terminación. Son aquellos que le ponen fin al proceso. Naturalmente, uno se imagina dentro de los actos de culminación a la sentencia, pero también una resolución que decreta la caducidad de instancia, de la primera instancia, pone fin a un proceso. También hay medios que el código llama anormales de terminación del proceso: la conciliación, la transacción, el desistimiento de la acción, el desistimiento del derecho. Son actos que concluyen este proceso. También podemos hablar respecto a los sujetos de actos procesales unipersonales o pluripersonales.
También hablamos de actos unilaterales o bilaterales. Unilaterales, si sus efectos dependen de una petición unilateral, o bilaterales, si la petición debe ser realizada por varios. ¿Yo puedo desistir del proceso en cualquier instancia? Sí, pero si ya está trabada la litis, para que me admitan el desistimiento del proceso, tiene que ser aceptado por el demandado. Ese sería claramente un acto procesal bilateral. Si yo desisto de la acción y del derecho, ese sería un acto unilateral. Bien. ¿Cuáles son los elementos del acto procesal? Hasta ahora vimos la clasificación. Iniciación, desarrollo y conclusión. Ahora vamos a ver los elementos del acto procesal. Sujeto, objeto y actividad que involucra. Esos son los tres elementos del acto procesal. Fíjense ustedes. Nosotros hablamos de acto procesal de parte. Hablamos que ese acto procesal también va a ser realizado por el órgano judicial o sus auxiliares, o terceros vinculados al proceso, un testigo, un perito, etc. ¿Sí? Esos serían los sujetos que pueden desarrollar actos procesales. Pero fíjense que para que el acto desarrollado por cada uno de los sujetos deben darse ciertas condiciones para que esos actos procesales sean válidos. En primer lugar decimos que el sujeto que lo realiza debe tener aptitud para ello. Entonces, aquel acto procesal que realiza una parte para ser válida, esa parte debe ser procesalmente capaz. A ver, un testigo, ¿qué dice el Código Procesal respecto de la edad del testigo? ¿Qué edad tiene que tener? Mayor de 14. Mayor de edad. Mayor de 14. Elena, ¿te puedo ver la cara? Bien, Elena, muy bien. Eso dice el Código Procesal. ¿Sabés por qué decía eso, Elena? ¿Por qué establecía los 14 años? Esto tenía que ver... Disculpe, profesor, se me estaba... Sí, no hay problema. No importa. ¿Saben por qué decía 14 años el Código Procesal? Porque estaba pensando en el menor adulto, en la clasificación del Código Civil de Vélez Sarsfield. Para casarse, ¿no? Pero ahora, ¿qué edad tiene el menor adulto? De acuerdo al Código Civil y Comercial. La capacidad a los 13. A los 13. Entonces hay toda una discusión a ver si este artículo está modificado o no por el Código Civil y Comercial. Entonces, ¿puede un menor de 13, de acuerdo a la posición que tomemos, ser testigo? Sí, puede. Fabiana. ¿Puede ser? ¿Por qué decís que Categórica. puede? No, pero digo que puede, o sea, puede tener 13, pero al momento de declarar tiene que tener 14. No, bueno, no. Yo te digo, una cosa es el ofrecimiento al momento de declarar. Yo te digo, bueno, al momento de declarar tiene 13 años. Ah, no, ahí no, tiene que tener 14. No puede declarar como testigo. En realidad sí puede declarar en el proceso, pero no como testigo. ¿Está claro? Fíjense que es un típico caso, un caso donde nosotros decimos, ese acto procesal para ser válido, por ese sujeto debe tener capacidad procesal. Ese sujeto no tenía capacidad para que yo le pueda tomar juramento de decir verdad, etc. ¿Entienden? Y el juez tiene que ser competente. Para que el acto del juez sea válido, tenemos que partir de la base que el juez debe tener capacidad para conocer en la causa. Por eso decimos que es un presupuesto procesal.
Para que el acto del juez sea válido, él debe tener competencias. ¿Ven? ¿Cómo vamos entendiendo? Entonces, para que el acto procesal realizado por alguno de esos sujetos sea válido, el sujeto tiene que tener aptitud. El sujeto debe ser procesalmente capaz, el juez debe ser competente, etc. Respecto del acto procesal de parte, se predica que debe ser voluntario. Y además, en el acto procesal de parte, debe haber un interés en provocar ese acto procesal. ¿Quién se anima a darme un ejemplo de este último requisito? ¿Del interés procesal, dice usted? El interés en provocar el acto. El tema de Bueno, las que- nulidades en las notificaciones, ¿puede ser? Claro, vos ahí tenés que tener interés en provocar la nulidad del acto. Digamos, si el acto- tiene que haber un interés en que me perjudicó ese tipo de nulidad. Exactamente. Digamos. Si el acto no produce perjuicio y carece de interés, no tenés derecho a provocar. ¿Puedo apelar yo una resolución que no me provoca ningún daño? Claramente que no. Sentido. ¿Entienden entonces? El acto procesal es voluntario y debe tener un interés en provocar el mismo. Por eso me dicen a mí, cuando yo veo, como dijo Julia, en el acto procesal de parte, me notificaron mal la demanda, no me dejaron el aviso del 338, y fue y me la tiraron por abajo de la puerta, el principio está mal hecha, la diligencia sí, porque no cumplió con lo que dice el Código Procesal. Pero sin embargo, yo la recibí en término, no me causó ningún perjuicio, por lo tanto, por más que esté defectuoso hecho formalmente, no hay interés en provocar la nulidad del acto procesal. ¿Comprenden bien esto? ¿Vieron qué fácil es? Sabemos quiénes son los sujetos y después, de acuerdo a los sujetos, vamos a ver qué otros requisitos más tiene que tener ese acto procesal para ser válido. El sujeto procesalmente capaz, tiene que tener aptitud, dijimos, y del acto voluntario, el acto de parte es voluntario y con interés. Vamos al objeto del acto procesal. Es la materia sobre la cual recae ese acto procesal. Acá se dice que el objeto debe ser idóneo y jurídicamente posible. Dos requisitos predicamos del objeto. Cuando hablamos de idoneidad, hablamos de aptitud para lograr la finalidad perseguida. Esto es muy importante. Yo puedo, por ejemplo, pedir el reconocimiento judicial de cosas o lugares cuando ha desaparecido el hecho y no dejó rastro. Por más que yo lo pida, sí. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Por eso predicamos que no hay idoneidad. ¿Comprenden? Ofrezco como testigo un menor. Me van a decir, no, del cerro. El menor no puede declarar como testigo. Podrá declarar de otra forma. Algunos códigos, como el italiano, algún código provincial, me habla de la declaración judicial del menor. Declarará en cámara gesell, se evaluará la conveniencia o no, pero no va a prestar juramento, será una declaración en un ámbito diferente. La forma de provocar esa declaración es diferente. ¿Puede declarar el menor? Sí, pero no como testigo. ¿Está? Y jurídicamente posible, es decir, no prohibido por la ley. Fíjense ustedes
que el artículo 425 me habla de testigos excluidos. Claro que esto hay que verlo hoy con el Código Civil y Comercial. ¿Por qué hablaba? ¿Ustedes saben cuál es el origen de ese artículo 425? Si tienen a mano, léanlo. Dice, no podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado legalmente, salvo que se tratare de reconocimiento de firmas. ¿Por qué, Fabiana, decís que está esa prohibición? Yo ¿Porque van a digo, mentir? no, digo yo porque pueden declarar a favor de, o sea, del familiar, digo yo. Puede ser Y por eso. perdón, un amigo, ¿vos lo podés ofrecer dentro de un proceso como testigo? Sí. Y sí, Un íntimo amigo tuyo. sí, ¿Y ese a favor de quién va a declarar? sí, mío. Sí. Seguramente vos pensás que va a declarar a favor tuyo, lo cual es muy inocente. Porque obviamente va a pasar por la pregunta y por la repregunta, y también va a pasar por hoy en los procesos actuados que tenemos, en lo que son los procesos actuales, también el juez le va a preguntar. Y obviamente el nivel de consideración que va a tener el juez respecto de tu amigo va a ser muy diferente al tercero extraño. Para eso nosotros hacemos todo ese interrogatorio que se llama por las generales de la ley. Si es amigo o enemigo, si es acreedor o deudor, si es dependiente o no, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué no vamos a poder hacer declarar al tío, al sobrino, al hermano? ¿Por qué hoy el Código Civil en los asuntos de familia lo acepta? Porque en realidad ese artículo, precisamente, no es que trataba de evitar la declaración a favor. También uno puede pensar que pueden declarar en contra. ¿Comprendés? A ver, un maltrato, etcétera, que genere un juicio de daños y perjuicios en materia de derecho de familia. ¿Quién sabe mejor el maltrato? Sí, En de realidad, estar la familia, sí. cuando vos leías los motivos por los cuales se asentaba esa norma del artículo 425, 427, era por el tema de privilegiar la armonía familiar. Hoy ya se ha avanzado, no es por una cuestión de amistad o enemistad, de parcialidad o imparcialidad. Porque obviamente el juez lo va a tener en cuenta cuando analice la declaración. Sino lo que trata de evitar es que se rompa la armonía familiar. Por eso estaba la exclusión. Por eso hablamos de jurídicamente, que ese acto sea jurídicamente posible, que no esté prohibido por la ley. Porque lo que te van a decir a vos también es que si se viola el artículo 425 y se permite esa declaración, el juez, como está prohibida, no la puede tomar en cuenta. ¿Comprenden? Entonces hablamos de dos características que tiene que tener el objeto. Idoneidad, aptitud para conseguir el fin pretendido, y que no esté prohibido por la ley, jurídicamente posible. Y después dijimos la actividad que involucra este acto procesal. Esta actividad se va a escindir en tres dimensiones, chicos. ¿Qué es lo que vamos a estudiar también? Lugar, donde debe ser realizado el acto procesal. Tiempo en que debe ser realizado el acto procesal. Y forma de ese acto procesal. La forma entendida como la manera de exteriorización del acto procesal
Fíjense ustedes que cuando hablamos del lugar de los actos procesales, estamos indicando que un acto procesal, para ser válido, tiene un ámbito espacial dentro del cual él debe desarrollarse. ¿Sí? El principio general es que todos los actos procesales se van a desarrollar en la sede o el recinto del juzgado, por ante el juez que lleva la causa. ¿Mm? Fíjense qué pavada, ¿no? Pero si yo presentaba un escrito en otra secretaría, por más que lo haya presentado en términos, me van a decir, ¿sabe qué, del Cerro? Usted es un salame. No se rían. Usted es un mal abogado. Porque en vez de ir a la secretaría correspondiente, se equivocó y lo dejó en otra secretaría. Se lo dejó en otro ámbito donde tramitaba el proceso. Por lo tanto, por más que lo haya presentado en términos, con todos los requisitos de la ley, la equivocación en la presentación tiene por no presentado. Fíjense lo que me pasó a mí, que provocó una urgencia. Yo interpuse un recurso extraordinario. Ese recurso extraordinario, lo vamos a ver, es hermoso. Me encanta el tema de recursos. Cuando se los enseñe van a ver qué fácil que es. Es hermoso. Miren qué fe les tengo, ¿eh? Estamos hablando de la segunda parte de la materia. ¿Qué pasó? Yo interpuse ese recurso extraordinario. Era un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte requiere del cumplimiento de una carga económica, que es un depósito previo. Ese depósito previo, yo puedo estar exceptuado de pagarlo, entre otros casos, si tengo el beneficio de litigar sin gastos. Yo estaba tramitando ese beneficio, me dieron 3 meses, lo terminé, fue el expediente a la Cámara tuvo por cumplido y por lo tanto ordenó la elevación del expediente a la Corte. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasó ahora? Que antes, cuando no teníamos el expediente digital, este va a terminar de manera material en la Corte porque lleva muchos años y está casi todo papelizado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hoy el expediente, cuando yo lo remito en el expediente digital, cuando se ordena la remisión a Cámara, para que ustedes se imaginen, es un enter en la máquina del juzgado. Pase a Cámara, enter. ¿Entienden? En el expediente digital no hay ningún papel. Mi demanda está subida a la web. El traslado de la demanda a la web. La cédula está en la web. La contestación está en la web. Está todo ahí. Yo los estoy mirando a ustedes y ustedes están mirando el expediente. Entonces, cuando el juez ordena, remítase la causa a la Cámara, entérase. ¿Comprenden? O sea que es inmediato. ¿Por qué? Porque antes iba una ordenanza con los papeles, iba hasta la Cámara y le llevaba el expediente. En este caso, ¿qué pasó? Llegó a la Cámara dijo, téngase por cumplido, lévese a la Corte. Enter. Me dice mi secretaria, del Cerro, tenemos que ratificar lo actuado. Bueno, presentar el escrito en la Cámara. Cuando lo cargo, me dice, el expediente ya no está. ¿Por qué? Porque Enter pasó a la Corte. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Digo, igual lo mando a la Cámara, la ratifica, pero mientras tanto, llama al cliente y que venga a firmar otro ratifica lo actuado a la Corte. ¿Por qué? Porque entre el Enter de la Cámara y la Corte, todavía yo no tenía erradicación de Corte. Entonces no lo podía mandar a la Corte. ¿Dónde presento mi escrito para que tenga validez la ratificación? Me quedó entre medio y digo, por suerte, me lo firmaron el día
Hoy es miércoles. Ayer martes y hoy miércoles ya tenía radicación en corte. Por lo tanto, eso me permitió subir otro ratifica lo actuado ante la corte. Fíjense ustedes, claramente, ¿dónde debo desarrollar mi acto procesal? ¿En cámara o en corte? Para que sea válido ante la corte. ¿Comprenden? Esto tiene que ver con el ámbito espacial, donde tramita la causa. ¿Está claro esto? Por eso vamos a ver, cuando veamos el tema de la presentación del escrito judicial, yo no le puedo errar en la Secretaría. Y hoy, más que nunca, con el expediente digital, el movimiento es mucho más rápido. Más allá que en mi caso particular les cuento, como tramitó casi todo el expediente con soporte papel, la Corte va a decir, mándenme el expediente porque así yo no lo puedo tratar. ¿Por qué? Porque la mitad de o las 3/4 partes no está digitalizado. ¿Comprenden? Muy bien. Obviamente que si bien el principio es que todos los actos procesales se van a desarrollar por ante el tribunal, hay excepciones. Hay actos procesales que se van a desarrollar fuera del ámbito tribunal. Todo lo que es la actividad de los auxiliares de justicia, notificadores, oficiales de justicia, todo eso se desarrolla fuera del ámbito del tribunal. Hay actos procesales como el absolvente o el testigo imposibilitado de comparecer, el reconocimiento de cosas o lugares, medidas probatorias fuera del ámbito donde tramita el expediente, se van a hacer mediante oficios o exhortos. Es decir, hay actos procesales que son perfectamente válidos y que se van a desarrollar fuera del ámbito del expediente y que luego van a ser incorporados al expediente. Muy bien. Siendo las 7:52, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto? No quiero entrar en un tema que es bastante árido, pero muy importante, que es el tema de las notificaciones procesales, y que me gustaría desarrollarla todo en una unidad a fin de no comenzar ahora 5 minutos hablando de este tema. ¿Sí? Así que si no tienen ninguna pregunta o tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto, Oscar, Carlos, Iván, que te me fuiste, igual que Carlos, se fueron a hacer la comida. Ahí llegó Iván. Que repartan. Que repartan, ¿no? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? Franco. Creo que fue bastante claro, me parece que fue, doctor. La verdad que sí. Muy bueno. Bueno, me alegro, chicos. Pueden leerlo, tienen una mirada un poco de lo que hemos visto hoy, del apunte que han... Hoy tienen una facilidad, es que todas las clases están subidas. Sí. Así que uno trata de explicarle de manera sencilla todo esto que hemos visto hoy. Y por supuesto les doy mi correo electrónico particular, tomen nota. José. José Manuel @del Cerro Abogados en plural .com.ar. Cualquier consulta que tengan para hacerme, que no han entendido un tema, que requiera de algún trabajo adicional, no hay ningún inconveniente, estoy a su disposición.
¿Sí? Sí. Un beso, nos vemos, gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, gracias. Muy Chau, amable, chau. gracias. Chao.